mañana. Buenos días en Ruta Nueva Vida 97.7. Le damos la bienvenida para comenzar esta hora de buen contenido a nuestro amigo doctor, psicólogo, pastor Nelson Torres. Buenos días. Bien, bienvenido. ¿Qué se Estoy hecho una pelota de risa, bro. ¿Qué se siente ser un pastor ya en todo el sentido de la palabra? En propiedad. Muchos sustos de grandes expectativas. Pero confiando de que Dios, si Dios llamó, Él se va a encargar de respaldar y alinear todo. Sí, pero no deja de uno tener, porque es un reto hacia un nuevo cambio, hacia una nueva proyecto de vida. De estar día a día con un grupo de personas para poder asistirlos y traer la palabra de arrepentimiento, de cambio transformador. Y entonces es como un susto ante ese nuevo reto. ¿Te gustó el tema anterior para predicar? Oh, Sacho, ese tema está sabroso, bro. Está bien sabroso. Porque, bueno, y hay muchas cosas que hablamos aquí fuera del aire, de muchas cosas que inciden, es multifactorial el efecto. O sea, el efecto que tenemos ahora del cambio, yo entiendo que es multifactorial, con muchos factores. Pero yo siempre digo, como dijo el pastor Matías Narváez en el mensaje, el pecado es una actitud de la mente y la conducta entonces es lo que se llama el pecado. Pero realmente el pecado, la semilla es la mente. La actitud está en el corazón. Está en el corazón. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Mana la vida. Qué bendición. Pero en esta mañana venimos a hablar de otra pandemia. Sí, hay otras pandemias que están ocurriendo. ¿Cuál es esa? Bueno, estoy diciendo que en mi oficina, por la misericordia y la gracia de Dios, qué bueno que la gente está buscando la ayuda. Me preocupa cuando la gente tiene situaciones y no busca ayuda. Y quieren ser supermanes o superheroes. Y la vida, nadie es superman y superhero. Siempre necesitamos a un otro. El ser humano es un ser integral, un ser social que necesita siempre de un otro. Y entonces estoy viendo en la oficina que bueno que gente está llegando porque está buscando ayuda, porque lo que se está manifestando es que la pandemia, que es real, eso no podemos negarlo, eso es real y hay que cuidarse, está generando en mucha gente ansiedad y depresión. Mucha depresión. Entonces la gente piensa que los creyentes, los seres humanos, la depresión, pues los cristianos no van a sufrir depresión. Pero sin embargo, en la Escritura vemos un Elías, después de un gran evento con los sacerdotes allí, antes de sacerdotes de Baal, un gran evento, metido en una cueva llorando, en una depresión mayor severa, ¿sabes? Que Dios tuvo que enviar hasta cuervos para poder alimentarlo porque el hombre estaba muriendo de depresión. La depresión, hay unos mitos, y usted sabe que los mitos son creencias que no están, son creencias mal infundadas, no, son una creencia, los mitos son creencias, pero no tienen un fundamento válido. Y hay muchos mitos sobre lo que es la depresión, y ¿verdad? Una de ellas es que la gente piensa que la depresión es un problema de ciertas clases sociales nada más. Solamente la gente pobre, la gente desamparada, la gente de ambulante es la que está deprimida. Hay gente millonaria que han estado deprimidos y se han quitado la vida. Otros piensan que las personas que hablan de suicidio no suelen cometerlo. La depresión puede llevar al suicidio. No siempre la persona que está deprimida termina en el suicidio, pero es un proceso que puede terminar y culminar en un suicidio, porque cuando la gente llega a la desesperanza total, entonces no ve luz. Y entonces la única alternativa es la muerte. Pero por ejemplo, ahorita una dama nos decía que padecía de depresión mayor. ¿Hay diferentes niveles de depresión? Oh, seguramente. Hay diferentes niveles. Y la depresión es el resultado primero de una crisis. Una depresión no se da de hoy a mañana, a no ser que sea una depresión endógena. Una depresión endógena viene siendo una depresión por desbalance de neuroquímicos del cerebro. Okay. Si hay un desbalance en los neuroquímicos del cerebro, los neurotransmisores, entonces puede ser una depresión de ahora a ahora. Generalmente la depresión se va dando por algunos eventos que van ocurriendo y la persona cae en una crisis. Y la crisis, hay crisis leves, moderada y severa. Si la persona tiene una crisis y no la maneja, porque puede ser que tenga un repertorio de cómo manejar una situación y salgo ya. Eso es una crisis leve o moderada. Pero si la crisis me lleva a que yo
dentro de todos mis repertorios de cómo enfrentar, ya no encuentro más salida, requiere de buscar ayuda porque podría terminar entonces en una depresión. ¿Y una depresión se puede relevar o se puede heredar? No, ese es otro de los mitos. Okay. Ese es otro de los mitos que la gente piensa que la depresión realmente se hereda. O sea, el suicidio se hereda. Y la depresión, puede tú tener familias con depresión y puede tener una predisposición. Okay. Una predisposición de poder, ¿verdad?, sufrir de depresión, pero se necesitan otros factores que incidan. ¿Ves? Pero realmente es una situación de que cada ser humano tiene que trabajar ante las situaciones de la vida. Mucha gente piensa que la depresión es indicador de pecado. Si estás deprimido, por eso le dijeron a Job los amigos, algo hiciste. ¿Te acuerdas de la historia de Job? Sí, tú que antes eso es algo pecaminoso, sí. Hay un pecado oculto ahí. Ajá. Entonces somos bastante juzgadores, nos gusta siempre estar juzgando y señalando, y Dios nos dice, no juzguéis. Es que es difícil se nos hace no juzgar. Pero la depresión, mucha gente piensa como mito que es un indicador de pecado. No lo es. No lo es. Y que la depresión solamente está para un grupo de personas, solamente para adultos. Uh-huh. Niños, adolescentes pueden sufrir de depresión, ¿ves? Pueden sufrir de esa experiencia depresiva. Ahora, el problema es que la depresión se va dando gradual. Y la gran mayoría de las personas lo que hacen es que se cierran ellos mismos pensando que tienen la capacidad de enfrentar. Pero cada día van dándose unos síntomas que va agudizando ese estado de ánimo. Y si no buscan la ayuda, entonces yo siempre digo a la gente, antes de ir al recurso de un psiquiatra, que lo usamos porque están allí para ayudarnos también, vamos a ir de una manera escalonada. O sea, vamos a ir buscando primero la base de saber qué nivel de depresión estoy. Entonces, los psicólogos y los psiquiatras también, pero el psiquiatra rápido va a identificar si la depresión es leve, generalmente va como quiera a dar un medicamento porque es un médico. Los médicos medican. El médico tiene que medicar, aunque sea ¿cómo se llama la pastillita esa de azúcar? Un placebo. Aunque sea un placebito, te tengo que medicar. Porque soy médico, es que tomo la pastillita de azúcar. ¿Verdad? El que es responsable, pues lo hace de una manera diferente, pero generalmente medica. Entonces yo digo, hay depresiones, de nivel de depresión, que no requiere de medicación porque hay otras alternativas como terapias psicológicas y conductuales y medicamento natural, ejercicios y dieta que puede ayudar a la persona a salir de la depresión, incluyendo también el grupo de apoyo primario. O sea, hay unos elementos que pueden facilitar que esa persona salga de una depresión sin estar medicado con algún fármaco. Pero claro, eso determina un psicólogo viendo el nivel de depresión que está, porque hay depresión mayor leve, depresión mayor severa, moderada y severa. Siempre que es severa, requiere medicamento. En mi oficina yo estoy haciendo mucho tiempo, que cuando yo veo y hago mi evaluación, ¿verdad?, profesional, clínica, yo digo, este es un 5, un 6, este es moderado. Pero entonces no lo refiero a un psiquiatra, lo refiero tal vez a hacer algunas técnicas mentales, algunas técnicas de respiración profunda, algún tipo de ejercicio, algún tipo de medicamento natural posiblemente, y pregunto con quién tú cuentas en tu familia, porque necesitamos lo que se llama el grupo primario de apoyo. Gente que está contigo, que está a la mano, que te ayuda en otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que la persona es una depresión mayor, severa, entonces requiere de medicación, requiere de medicamento y lo envío yo. Yo no tengo problema de enviar a una persona a un psiquiatra y tengo mis psiquiatras escogidos, ¿verdad? Porque hay psiquiatras y hay psiquiatras. Envío a esta persona a un psiquiatra e inclusive yo he enviado gente de mi oficina al hospital directamente porque está en un nivel severo máximo. O sea, olvídate del psiquiatra. Vamos a ir directamente al hospital. Y llamo al hospital y digo, yo estoy refiriendo en este momento a una persona que necesito que me lo evalúen porque requiere posiblemente una hospitalización. Muchas veces lo que hacen es que le dan una hospitalización, ¿verdad? Hospitalización de admisión y muchas veces una hospitalización parcial.
¿Ves? Pero requiere de un segundo nivel de cuidado. El primer nivel de cuidado de una persona depresiva mayor severa es la admisión en un hospital. Está hospitalizado. El segundo nivel se llama hospitalización parcial, que la persona está desde las 8 de la mañana 9 hasta las 2 de la tarde con terapia y algunas terapias ocupacionales, terapia psicológica, consulta con el médico y está en un segundo nivel de cuidado. Y entonces, luego del segundo nivel de cuidado viene el tercer nivel de cuidado, que son las citas ambulatorias. Pero primero tiene que ser evaluado para ver qué nivel de depresión está la persona. Mucha gente piensa que los cristianos no van a sufrir de depresión y que los cristianos no se suicidan. El cristiano es un ser humano igual que cualquier otro que tiene experiencias y situaciones complicadas en la vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, en otras palabras, nadie está exento. Nadie está exento de que una persona sufra una depresión. Entonces el problema es que hay unos síntomas que muchas veces no conocemos, pero usted lo siente y se están dando. Entonces yo quisiera hablarles de algunos síntomas, ¿verdad?, de la depresión. Uno de los primeros síntomas que se nota es la tristeza. La persona, sentimiento de tristeza y de vacío. Me siento triste, sin ningún motivo, me siento triste. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Porque todos podemos tener ratitos de tristeza, claro, y no estamos deprimidos. Excelente pregunta, porque los diagnósticos tienen que ver con el tiempo. ¿Qué tiempo tú llevas triste? No, fue ayer que estuve triste, pero regularmente, ¿cuántas veces estás triste? No, fue ayer que estuve como triste, me puse a pensar unas cosas y me puse triste, estuve todo el día triste, pero está pasado ayer y antier. O sea que uno verifica el tiempo. Ahora, llevo yo 2 semanas o más triste, consecutivamente. Exacto. Ya, eso no es normal. La tristeza escúchalo, voy a decir, la tristeza es una emoción humana. La tristeza es una emoción humana. Por lo tanto, al ser una emoción humana, es normal que usted esté triste en algún momento. Pero no es un rasgo de personalidad, o sea, no es una manera de ser. La tristeza en sí es una emoción humana. Okay. Lo que hace que esa emoción no sea normal es el tiempo y la intensidad de esa tristeza. Ahora estamos hablando de otra cosa. Porque hay gente que no conoce que son eternamente tristes. Eso posiblemente es una persona distímica y no está diagnosticada. Que una persona distímica es una persona depresiva que lleva 2 años o más en síntomas de depresión sin ser atendido. Wow. Entonces se convierte, porque no lo reconoce o porque no se da cuenta. Muchas veces lo justifica. Ajá. Así yo soy, así también era mi mamá. Entonces comienza a justificar unas cosas, ¿verdad? Sin buscar un profesional que evalúe si realmente qué es. ¿Ves? Muchas veces, doctor, nosotras las chicas somos juzgadas y señaladas. Esta siempre tiene un cambio de humor, hoy se está riendo, mañana está llorando, quizás son las hormonas y qué sé yo ni qué. No sé si le es familiar el tema, si ha escuchado la queja de alguna mujer. No es eso, es que cada caso es un caso, claro, pero muchas mujeres trabajan día a día con diferentes situaciones que las van callando y entonces de repente un día surge la famosa olla de presión. Claro. Y no es que esta persona tenga cambios de personalidad ni nada. Ni es bipolaridad, ni es trastorno de personalidad, que la gente... A todo el mundo le llama bipolar. Los bipolar son cambios de estado de ánimo, pero son con un tiempo específico y un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas que tienen que estar presentes en un tiempo específico. Si no es bipolar. La gente dice, es bipolar, hoy está triste, mañana está contenta. La bipolaridad no es que hoy tú estás alegre y mañana estás triste. No se da tan mágicamente así. Tú ves que lleva un tiempo en una alegría y en un estado eufórico y de momento, ¡pum!, cae, está 2 semanas triste. ¿Ves? O sea que no es de hora para hora. Yo puedo estar triste ahora porque recibí una noticia y Juan Carlos me dio una palabra de aliento, tú me diste una palabra de aliento, Fernando oró por mí, aquí el chico Xavier me dio una palabra, y entonces yo como que me sentí fortalecido y ahorita estoy más tranquilo. Eso no es bipolar. Adiós, Nelson, bipolar, estaba triste y ahora está... No, son emociones normales. Aquí la depresión son unos síntomas que tienen que estar presentes mínimo 2 semanas o más. Mínimo. Porque si no, entonces sería una crisis. Una crisis.
Y una crisis no atendida puede llevar a una depresión. Eso sí. ¿Ves? Entonces yo chequeo qué tiempo, tristeza profunda, vacío, un sentido de vacío, estoy hueco, la vida no vale la pena vivir, llora fácilmente y frecuentemente. Habla del tema y empieza... O tú preguntarle y ya, espérate, con una facilidad y frecuente, o sea, constantemente. Ningún interés o placer de cosas que antes le gustaba hacer. Anedonia. Le gustaba cantar, tocar guitarra, ya no quiero tocar la guitarra, ya no me importa. Un desánimo total sobre cosas que le agradaban hacer. Cambios de apetito. Ya no quiere comer. Yo he perdido como 20 libras en 2 semanas. O 10 libras en una semana. O ha aumentado, puede ser también. O eso es un síntoma atípico, que aumente. Generalmente baja de peso. La norma es que regularmente la pérdida de apetito es el síntoma más frecuente. Pero hay otros síntomas como comer demasiado. Comer demasiado. Lo otro es problemas en el sueño. Personas que duermen demasiado o no pueden dormir. El síntoma frecuente es no poder dormir. Se tira a la cama y está 3 horas, 4 horas dando vueltas. Y hay otros que esto es lo contrario. Pueden estar 20 horas acostados y no se pueden levantar. Y todo es sueño. ¿La ansiedad es una antesala de la depresión? La ansiedad inevitablemente. La ansiedad es un síntoma de la depresión. Un síntoma. ¿Hay otros síntomas? Sí, porque la depresión tiene por lo menos 9 síntomas. 9, ok. 9 síntomas, que lo que hace es el síndrome. 9 síntomas. Entonces, la ansiedad es un síntoma de la depresión. El nivel de ansiedad. Claro, a mayor nivel de ansiedad, entonces mayor nivel de depresión la persona está, ¿ves? Porque la ansiedad lo que hace es que te bloquea el hipotálamo para que tú no segregues melatonina, que es la hormona que te ayuda a dormir. Por lo tanto, problemas con el sueño. Lo otro es el nivel de ansiedad. La otra es la fatiga y la pérdida de energía. Tú te sientes bien cansado. Es mañangao. Ay, mañangao, yo no puedo. ¿Y qué te pasa? Déjame tranquilo. Aislamiento social. Ya no quiero estar con Moraima, que es mi amiga. No, Nelson, vamos, no, Moraima, aprovecha. Yo quiero estar solo, aislado. Sentimiento que soy inútil. Y una culpa. Esta es mi culpa. Problemas en concentrarse, comienzo a leer y no puedo concentrarme, lo leo y a los 2 minutos, ¿qué leíste? Yo no sé, no me acuerdo. O estoy trabajando y no me puedo concentrar en el trabajo. Y es una lucha. Entonces, también un pensamiento recurrente de la muerte o idea suicida. Quiero dormirme y nunca levantarme. Eso es una idea de muerte, ¿sí o no? Wow. Cogerme en el carro, brother, guiar y no parar, y yo no sé dónde llegue el mundo. se desaparece el muerte. Otros piensan, yo me quiero quitar la vida, ¿para qué seguir viviendo? ¿Ves? O sea que cuando yo comienzo a evaluar todos esos síntomas y el nivel de intensidad y frecuencia, entonces yo saber si es leve, moderada o severa. Y dependiendo del nivel, entonces es el plan de terapia o tratamiento que yo voy a presentarle al cliente. Pero la gran mayoría de las personas van al psicólogo o corren al psiquiatra cuando están ya en una depresión mayor severa. Que es obvio, porque la persona está... Hasta el nieto mío, que tiene 5 años, le dice, está depresión, porque es obvio. O sea, pero hay depresiones que se están dando en la vida de la gente, que la gente no se está dando cuenta. Sabe que algo raro está pasando. Hay un estado de ánimo que yo no me siento bien, no sé lo que es. Esto es changuería. A veces le dice, es una changuería tuya. Mira, changuería, buscando atención. No, ¿y cuánto tiempo más vas a estar en eso? Eso es otra cosa que uno escucha. Exactamente. No en vez de decir, déjame enviar a esta persona para que busque ayuda, para que un experto en la conducta humana y la salud mental pueda hacer, ¿verdad?, una evaluación clínica para determinar. Ahorita usted mencionó lo de los ejercicios y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente. Comparto con personas que el ejercicio le ayuda a salir, no solo el ejercicio, el tomar sol. El tomar sol. Irse y tomar sol, caminar, tener hacer contacto con la naturaleza. Con la naturaleza. Hay 1000 formas de trabajar la depresión. Claro, esas cosas van a depender del nivel de depresión.
Porque si la persona está en depresión mayor severa, tomar eso no le va a ayudar gran cosa. Hay que estabilizarlo. O sea que es que depende del nivel. O sea, dependiendo, yo tengo una tabla en mi oficina, yo he hecho ya una tabla. Si es nivel 9, esto sería recomendable, esto. Si es moderado, sería esto. Si es, me sigue. Sí, pero coger solo un ratito, no, a mucha gente no lo va a... No, ahora, si es leve, mire, si es leve, tomar rayos del sol en la mañana ayuda. Produce energía en el cuerpo humano. Hay gente que nunca coge sol. Por eso que usted cree que yo estoy tan tostada. Yo no tan solo eso, el caminar. Energía, claro. Científicamente se ha probado que las personas en depresión mayor también severa, aunque es mayor depresión mayor, si camina por lo menos media hora diariamente, su cuerpo genera endorfinas. Sí. Y las endorfinas son las hormonas del bienestar físico y emocional. Pero ahora no cerraron las playas, imagínense, por eso hay más gente que... Yo ayer trabajé con una señora con problemas de ansiedad bastante heavy. Ya la refería al medicamento natural primero. Okay. Y ayer le hicimos una técnica de relajación, enseñarle de cómo se trabaja la respiración profunda para activar el sistema parasimpático del cerebro. Qué bien. Y estuve con ella 15 minutos en la técnica de respiración profunda para bajar los niveles de ansiedad. Me dijo, wow, doctor, qué bien me siento estos 15 minutos. Dice, hágalo todos los días, en la mañana y en la tarde. Porque nosotros tenemos la capacidad de trabajar con nuestro cuerpo. Dios nos dio la inteligencia. Pasa que muchas veces no lo usamos. Busque ayuda. Si usted escucha uno de nuestros síntomas, aunque sea leve, busque la ayuda, evalúese, busque una persona que evalúe y haga su screening clínico. ¿Ven? Tremendo. Wow, poderoso como siempre, doctor. No, la paz de Dios, brother. Número de teléfono para los que necesitan una cita. Bueno, mi asistente me dijo ayer, doctor, por favor, cuando dé el número en la radio, diga que es el 787-619-4223. 619-4223. No lo llame, envíe un mensaje de texto. Estoy interesado o interesada en una cita. Y él se va a comunicar con usted tan pronto él lea el mensaje. Y aquellos que están buscando un lugar para adorar y servir, estamos pastoreando por la misericordia de Dios. Por la gracia de Dios, de verdad que. Wow, por la gracia de Dios. Estamos en la iglesia cristiana El Sendero de la Cruz, aquí en Cagua. Yo no sé si puedo anunciarle. Pasa que estamos en la número 1. La entrada de Cagua Express Motors, perdona este anuncio no pagado. Entrando por Cagua Express Motors, continúa directo hasta la calle sin salida. En una calle sin salida que hay unos almacenes. El último almacén dice Iglesia El Sendero de la Cruz. Pues eso aquí al ladito, ¿no? Sí, Cagua Express Motors, ahí la luz doble. Y tan pronto entra Cagua Express Motors, en vez de doblar hacia el cementerio, continúe directo y en una calle sin salida. Y ese último edificio es nuestro templo. Exactamente. Nos estamos reuniendo allí los domingos y Dios va a hacer cosas lindas. Yo estoy seguro de eso. Amén. No hay duda en mi corazón. Qué bien. Pastor, un abrazo. Bendiciones. Cuando yo salga de aquí voy a coger sol, ¿ok? Coge el sol, querida. La paz de Dios. Muchas bendiciones a cada uno. Bendiciones. 8:25 en la mañana. Bueno, los maestros prefieren la